Bueno, yo llegué ayer de Miami y vine a saludar a mi esposa que tenía reunión con las mujeres. Y cuando pasaba alguien me dijo, por favor, ¿puedo orar por esta persona? Estaba con sus muletas y le dije, ya vengo que no me he visto con mi esposa. Entonces fui, hablé con ella y cuando regresé le pregunté qué era lo que tenía y qué era lo que tenías. Buenos días. Yo tenía un diagnóstico de síndrome de Ehlers-Danlos. ¿De qué? Ehlers-Danlos. Ehlers-Danlos. Habla así porque debido a su enfermedad está cerclada su mandíbula, entonces no puede abrir. ¿Y en qué consiste ese síndrome? Es un síndrome bastante desconocido de por sí. Se relaciona con hiperlaxitud de ligamentos, afecta 100% su colágeno. No es que su cuerpo no lo produzca, es que el que produce es un mal colágeno, por ende cicatrizaciones malas. Tiene 5 cirugías. Hace 5 años fue operada por primera vez de la columna, una ruptura de disco sin ninguna explicación, no hubo golpes, no hubo trauma, simplemente se rompió. Posterior a eso empezó 2 años después de esta cirugía a presentar luxación de mandíbula de forma bilateral, los 2 lados, tiene 4 cirugías en ella. Debido a estos procedimientos perdió parte de su pabellón auricular, necrosó debido al problema del colágeno, entonces perdió parte de su orejita, de su cartílago. Después de eso han venido cerclajes postergándose a casi 5 o 6 meses. Le quitan los amarres, vuelven y se los colocan. Tiene 8 tornillos en su boca, donde le aseguran con alambres su mandíbula, pues para evitar que se luxe. De acuerdo a los médicos y al médico maxilofacial tratante, las esperanzas de poder hacer algo en ella no eran posibles, porque digamos que en ella, como es único caso en su mundo, en su profesión, a pesar de que había hecho las averiguaciones correspondientes, no había sido dada ninguna alternativa posible de solución para su problema. Por esa razón todavía está cerclada, pero eso pasó hasta ayer, ¿no? ¿Y ayer qué fue lo que sucedió? Ayer, como el pastor lo dijo, se acercó a mí, oró conmigo, me explicó y me hizo entender lo que realmente era un milagro, porque él me preguntaba, Paola, ¿tú sabes que es un milagro? Yo le dije, en realidad no, pastor, y él me explicó y yo pude entender y sentí mucha paz y mucha tranquilidad, y cosas que yo no pude hacer de la mano del pastor, ayer las hice, que fue increíble. ¿Qué es lo que no podías hacer? No podía subir o bajar escaleras sola, correr, caminar sin las muletas o sin un apoyo, porque las rodillas me fallaban y me botaban al piso. De hecho, hace una semana no pude venir porque me había caído y me había golpeado en la cabeza, y ayer pude correr, caminar sola sin sentir ningún dolor ni ninguna presión como las que sentía antes. Hay algo interesante en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 14, en el verso 9. Pablo está predicando en la ciudad de Listra y dice que había un hombre cojo de nacimiento. Y Pablo vio en él que tenía fe para ser curado. Y inmediatamente dio la palabra de autoridad. Y el cojo se levantó completamente curado. ¿El problema suyo fue de nacimiento? Sí, pues el médico genetista nos explicaba que es un problema de nacimiento, que yo venía con él. De hecho, yo tuve varias lesiones de pequeña, pero pues en el momento
no nos imaginábamos la magnitud de aquellas caídas o golpes que yo tenía. Hasta hace un año que me dieron el diagnóstico como tal y fue como algo que estaba en estado latente hasta que hace 5 años detonó en mi columna primero. Y tomé 10 minutos enseñándole la palabra, enseñándole cómo conquistar el milagro. Pero lo que Pablo comenta de la sanidad del cojo de Listra, que tuvo fe, yo pude ver que cuando le hablaba a Paola, ella absorbía cada palabra con fe. Y vi que ella tenía fe para ser curada. ¿Cómo lo vi? Mientras yo le hablaba, ella no recibía la palabra, sino el espíritu de la palabra. O sea, pude palpar cómo el espíritu de vida fue entrando en ella. Cuando terminé de orar por ella, le dije: ahora vas a hacer lo que no podías hacer antes. ¿Qué no podías hacer? Me miró y me dijo: casi nada. No podía caminar, doblar las rodillas, subir escaleras, nada. Y le dije: ok, vas a caminar. Se apoyó en mi mano, caminó. Luego la prueba de fuego, sube las escaleras, la subió. Luego la llevé al otro extremo y le dije: baja las escaleras, lo hizo. Y luego le dije: ahora viene otra pruebita, vas a correr. Imagínense, hace una semana, tratando de dar un paso, se desplomó. Y corrió varios metros, dobló sus rodillas y sintió prácticamente el milagro, la sanidad. ¿Y qué sentiste cuando viste que podías hacer algo que según los médicos, la ciencia, todo era imposible? ¿Qué sentiste? Realmente el sentimiento es inexplicable, pero una paz, una tranquilidad, una felicidad que llevaba años sin sentir y una seguridad en mí misma que había perdido. Yo había perdido totalmente la confianza en mí, en mis capacidades, en mis cualidades, y ayer en cuestión de minutos recuperé o sentí que pude recuperar todo esto que ya daba por perdido. ¿Qué sentiste cuando ella llegó a la casa? Yo simplemente, Yesid, ella se vino sola ayer porque me dijo: mami, no me recojas porque Yesid me lleva a la casa. Yo le dije: listo. Hasta me dicen Uber Mami, porque yo la llevo y la traigo siempre a donde ella vaya a estar. Me dijo: no, no te preocupes, yo te llevo a tu hija y te tengo una gran noticia que contarte. Entonces ya eran las 9:30, yo dije: Dios mío, algo está pasando, porque normalmente yo la recojo acá tipo 7:30, 8 de la noche. Llegó a casa, salí a la portería de mi conjunto por ella y simplemente abrió la puerta del carro y estaba sin muletas. Yo no pude hacer otra cosa que llorar, porque habían sido un proceso tan largo, tan duro. Como yo le decía ahorita al pastor, de verla a ella con tanto dolor, porque aparte de su Ehlers-Danlos le habían dicho que se había desencadenado una fibromialgia, que para quienes no conocen son los topes más agudos de dolor que pueda sentir una persona. Son 18 puntos de dolor que tenemos todos, que son los puntos gatillo, y ella los presentaba a todos. Entonces, un día normal en ella era de 12 pastas al día para relajar músculos y para dolor.
ver abrirle la puerta del carro de ella y simplemente pararse y decirme, mami, ya estoy caminando bien. Yo solamente dije, gracias Dios, todo es posible porque tantas veces que se lo pedí. Me imagino que por tratar de ver la sanidad en su hija, acudió a cuanto brujo o tego había. ¿Sí fue así? Iniciamos un proceso yo soy de iglesia católica, tampoco me considero que esté todos los días allá en la iglesia, sino tengo fe por raíces de toda la familia católicas. Siempre me he sentido temor a Dios. No soy una persona libre de pecado, todo lo contrario, he cometido muchísimos errores en mi vida. Y yo decía, quizás por mis errores mi hija está pagando todo esto, pero yo todos los días le pedía piedad a Dios, porque no podía soportar verla con tanto y con tanto dolor en su día a día, al punto de llegar a querer quitarse la vida más de una vez. Y es una impotencia muy grande que se siente. En el proceso fui a varios lugares, sí, hasta brujos, donde le hacían rezos, unos sitios del 20 de julio que, perdóname Dios, pero no volveré, y lo sé perfectamente, es donde dicen que son ángeles. Me le hicieron algo terrible y fue que dijeron que mi madre estaba encarnando en ella. Mi madre falleció hace 23 años. Mi hija justamente cumplía 8 meses de nacida cuando mi madre murió. Allí me hicieron ver que a través de ella mi madre quería como manifestarse en muchas cosas, al punto de que casi me la enloquecen. De hecho, muchos de los médicos me la tildaron de loca porque dentro de todo ese proceso que viví en ese lugar, ella llegaba en momentos en que se me perdía completamente, podía estar aquí sentada y se quedaba mirando un punto fijo donde se me perdía. Yo no la podía hacer volver en sí, pasaba mucho rato en que pudiera volver a reaccionar, a ser consciente de sí misma. Dentro del proceso también vivimos unos episodios muy extraños donde ella simplemente se acostaba a dormir y de un momento a otro empezaba a paralizar este brazo y lo mandaba hacia atrás, totalmente paralizado porque estaba dormida, y soy consciente porque viví el proceso. Se lo grabé a los médicos donde les decía a ellos que qué estaba pasando. Simplemente mandaba la mano hacia atrás totalmente rígida, las piernas completamente rígidas, me mandaba la mano y la cabeza la arqueaba hacia atrás, es decir que quedaba totalmente arqueada en su cama. Las manos yo no se las podía enderezar, eran totalmente paralizadas. Era un desespero terrible de verla a ella así. Empezaba a pedirle a Dios con todas mis fuerzas de que me la ayudara a despertar, porque empezaba a quejarse, era como gritando, me duele, pero no poder hacerlo porque estaba dormida. Era muy duro, o sea, yo digo que esos episodios se presentaron mucho tiempo después de que fui al sitio de los días posteriores que fui a ese lugar. También lo hice a través de San Gregorio. ¿No te diste cuenta que eso era un pecado abominable ante los ojos de Dios? Totalmente. Después de que vi a mi hija en esas condiciones, nunca más volvimos. De hecho, ella misma me pidió, fuimos 3 veces, ¿no? Ella misma me pidió, mami, yo no quiero volver, pero es tanto el desespero la Biblia es tan enfática que no consultarás ni a encantadores, ni a adivinos, ni a magos, ni a quien consulte a los muertos, porque todo eso es algo que Dios abomina. Y por eso fue acrecentándose ya la crisis en su hija. ¿Y tú cómo te sentías cuando tu mamá te llevaba a esos lugares? Como ella lo dice, yo me sentía mal porque... Pero tú sabías que eso era incorrecto. Yo sentía que no era correcto y no me sentía bien cuando yo iba. Las cosas que me decían, era la energía que yo sentía no era positiva, no me transmitían paz. Porque es que nunca
algo bueno puede salir de algo malo. Nunca, nunca el mal produce el bien, sí. Es verdad, y yo, como le decía al pastor ayer, yo sentía como cuando iba a esos sitios, como si me pusiesen un ancla que me dejaba estancada en un punto y no me permitía avanzar. Y se empezaron a presentar todos los episodios que mi mamá mencionó, y muchas cosas que llegué a un punto en que yo empecé a ver cosas que no tendría por qué ver y yo sentía que me estaba enloqueciendo y en ese momento muchos médicos me tildaron de loca y yo les creía porque yo decía, esto que veo no es real, no es normal y era desesperante. Bueno, y en el momento en que estaba recibiendo la palabra, yo veía cómo tú absorbías esa palabra en fe. ¿Qué sentías cuando te compartía la palabra? Sentía mucha paz, mucha tranquilidad, algo que hacía mucho rato no sentía. Y te vino esa confianza de que era el día del milagro. En realidad sí, yo sentía en mi corazón que algo estaba pasando. De hecho, antes de yo reunirme con el pastor, cuando estaba aquí, estábamos en la oración, la pastora estaba haciendo una oración y yo estaba en mi silla con las muletas, yo sentí que me iba a desgonzar, me hormigueaba todo el cuerpo, yo dije, algo está pasando porque esto no es normal. Y después, minutos después me reuní con el pastor y la felicidad y la paz que sentía en mi corazón es inexplicable. Porque mientras hablaba yo veía cómo la fe en ti iba creciendo. O sea, creo que Dios tiene el día, también la hora, para que el milagro ocurra. Pero ¿cuánto tiempo lleva viniendo a la iglesia? Esto es increíble porque ayer era el tercer día que yo venía aquí. O sea, solo 3 días viniendo 3 días. y el milagro ocurrió. Bueno, le toca a la mamá que también empiece a venir. Sí, por eso estoy aquí. ¿Qué se siente ver que ya no está más con ese flagelo en el cuerpo de su hija? Ver que lo que anhelabas por años en un solo momento, el Señor lo hizo. ¿Qué sientes? Acabaste de decir unas palabras cuando llegamos y es que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y desde hace un tiempo para acá le he pedido con tanto amor, con tanta devoción a Dios la salud para mi hija. Casualmente anoche, sin saber lo que estaba pasando aquí, salí al parque a caminar. Yo decía, Dios, permíteme ver a mi hija con su vida normal, ir a la universidad, poder jugar como lo están haciendo aquí los muchachos en el parque, tener una vida normal y mira, ya la tengo y solamente te puedo decir gracias, Dios. O sea, no sé qué más decir en este momento, pastor. Ahora, ¿qué es lo que no podías hacer? Ve. No podía caminar, correr, brincar, pararme sola. Esto no lo podías hacer. No, pararme sin como hacer caras y gestos por los dolores es... Bueno, empecemos a caminar. Sí, Señor. Ahora vas a bajar las escaleras. Ahora vamos a subir por acá, de nuevo.
veo. Ahora vas a correr hasta la esquina. Sí, señor. ¿Ven? Ahora vas a doblar las rodillas. ¿Eso no lo podías hacer? ¿Qué consejo le puede dar a los que están enfermos? Tengan mucha fe y abran su corazón para recibir todas las bendiciones que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Yo tuve un momento donde decía, no merezco estar en este mundo, no merezco nada, y lo que me llevaba costando tantos años, en 3 días y 10 minutos, fue posible gracias a que yo siempre le pedía a Él que me diera amor y entendimiento para poder aceptar que cayera sobre mí todas sus bendiciones. Después del milagro, ¿no vino algún pensamiento de duda? Sí, como le dije a mi mamá, sentí mucha presión sobre el cuerpo, pero yo decía, es normal, es tantas emociones, porque ayer hubo un momento donde estaba todavía en shock, no podía creer lo que estaba pasando. Cuando llegué a casa, pues obviamente como que ya tranquila, pensando, yo decía, Dios mío, esto es increíble. Esta mañana le dije a mi mamá, sentía como un peso en la espalda, pero yo me concentré en el milagro, lo visualicé como me explicó el pastor y no siento nada. Es increíble. Ahora me gustaría saber, ¿cuántos hay acá que están enfermos y necesitan un milagro? Levante la mano. Ok, vengan acá al frente. Y también aquellos que tal vez nunca le han entregado el corazón a Jesús. Ellos tienen otra enfermedad. No es enfermedad, sino es muerte, una muerte espiritual. Y solamente el Espíritu cobra vida cuando decidimos entregarle nuestro corazón a Jesucristo. El mismo Señor Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dijo, llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es muy liviano y mi carga es muy suave. Cuando uno vuelve a Jesús su corazón, todas las presiones, todas esas luchas internas, todas esas batallas que se libran individualmente, todo eso desaparece. Porque
Cuando uno sabe que hay un Dios que está con uno y que nos da la victoria, hay una gran confianza. Hay una certeza de que Dios todo lo tiene bajo control. Y por eso hoy me gustaría también orar por aquellos que nunca le han entregado su corazón a Jesús, o que tal vez en algún momento lo hicieron, pero luego incurrieron en pecado y ahí se invalidó su relación con Dios. Pero que hoy estén dispuestos a hacerlo. Me gustaría ver las manos de ellos levantadas. Por favor, se ponen en pie y no bajan la mano, por favor. Yo los voy a guiar en una oración. Digan conmigo: Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Yo creo que tú eres el verdadero Dios y la vida eterna. Yo creo que en la cruz llevaste mis pecados, mis rebeliones, mis enfermedades y mis dolores. Me diste la victoria en la cruz del Calvario. Hoy, Señor, abro mi corazón y te invito a que entres en él y seas mi Señor y mi Salvador. Ayúdame a perseverar en la fe y no apartarme ni a la derecha ni a la izquierda. Te amo, Jesús. Amén y amén. Da un aplauso a Jesús. Ahora, los enfermos, ¿qué se requiere para el milagro? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es entender lo que Dios dice. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 53, los versos 4 y 5, dice: ciertamente, recuerda, Isaías existió 730 años antes de Jesucristo, y él profetizó todo lo que Jesús iba a hacer. Algunos lo llamaron el profeta mesiánico, y la descripción que da acerca del Señor Jesús está al mismo nivel del testimonio que dieron los apóstoles. Y él dijo: ciertamente llevó él, refiriéndose a Jesús, sobre su cuerpo nuestras enfermedades y nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, o sea, el que nosotros merecíamos, fue sobre él, y por su llaga fuisteis vosotros curados. Vean que presenta dos aspectos. Jesús en la cruz, pagando el precio de algo que él nunca cometió, pagando el precio de nuestros pecados y de nuestros pecados, de los pecados de nuestros ancestros. Él recibió el castigo que nosotros merecíamos. Ya Jesús sabía que venía a este mundo. Su momento más crítico fue en el Getsemaní, la noche de la traición. Él estaba en ese huerto orando y se angustió, y dice que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Y él hizo una oración y dijo:
Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Nunca Jesús había hecho algo parecido. Y pedirle a Dios que buscara otro mecanismo de redención si era posible. Nunca Jesús había titubeado en toda su vida, pero rechazó beber la copa, y por eso le dijo: si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Pero ¿qué había en esa copa que Jesús no la quería beber? Él vio todo lo que había. Estaba toda la inmundicia, la rebelión, el pecado de toda la raza humana comprimida en una sola copa. Beber la copa significaba hacerse responsable de los pecados de los otros. Y al hacerse responsable debería recibir el castigo que todos nosotros merecíamos. Y por eso fue que él clamó: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Si la oración hubiese terminado ahí, tenlo por seguro, no estaríamos acá. Nunca se hubiese llevado a cabo la redención. Pero gracias a que Jesús tomó un nuevo aliento y dijo: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ahí fue cuando él estuvo dispuesto a darlo todo por nuestra redención. Ahí fue la victoria. El precio ya fue pagado. Jesús conquistó su enfermedad. Usted no tiene por qué llevarla. La enfermedad es un espíritu, y me refiero que es un espíritu que proviene del diablo. Y el diablo es el enemigo de Dios, odia a la humanidad, odia toda la creación de Dios. Todo lo que se parezca a Dios, el diablo lo quiere destruir. Pero Jesús en la cruz del Calvario destruyó todas las obras del diablo. Y por eso, antes de ascender al cielo, Jesús le dijo a sus discípulos: toda potestad me ha sido entregada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Se convirtió Jesús en la máxima autoridad. Ahí fue con su muerte y su resurrección que despojó todos los poderes del infierno. Y por esto podemos ver que milagros ocurren. Y ustedes no van a ser la excepción. Dios quiere hacer el milagro en su cuerpo. Solamente lo único que tiene que hacer es tomar esa enfermedad, ese dolor, y llevarlo a la cruz. Yo entendí algo, que la cruz de Jesús quedó en un presente continuo. Fue una vez, pero para siempre. El escritor a los Hebreos dijo: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Cuando uno acude a Jesús a llevar la enfermedad, no tiene que retroceder el tiempo. No, Jesús está presente, su sangre está presente. Cuando uno lleva la enfermedad, Él la recibe. Y la sangre de Él, esa sangre de su cuerpo llagado, cuando toca su cuerpo, absorbe la enfermedad, la arranca de raíz y la destruye en la cruz del Calvario. Por eso los demonios a lo que más le temen es a la sangre de Cristo. Y hoy ustedes van a aplicar esa sangre sobre sus vidas y van a ver el milagro. ¿Lo pueden creer? Levante la mano derecha y diga conmigo: Señor Jesús, yo creo que en tu cuerpo tú llevaste mis enfermedades y mis dolores. Creo que por la llaga de tu espalda yo he sido curado. Y hoy, Señor, pido que esa sangre
a través de mi mano la pueda recibir y aplicar a mi cuerpo para obtener el milagro. Ahora puede poner su mano en la frente o en la parte afectada o en el corazón y repite: Padre, como hijo tuyo, tengo la autoridad de aplicar la sangre de Jesús sobre mi vida. Y declaro que la sangre de Jesús absorbe toda enfermedad, toda dolencia, la arranca de raíz y la destruye en la cruz del Calvario. Me declaro sano en el nombre de Jesús. Mantiene sus ojos espirituales puestos en la cruz. Y vamos a hacer algo más. Cuando termine de contar 3, ustedes van a dar un grito bien fuerte como de guerra. Recuerde que las enfermedades son espíritus malos. Jesús, cuando sanaba, le dijo a esa mujer que estaba por 18 años, que tenía una joroba y siempre vivía inclinada, le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y al instante se enderezó. Los fariseos le criticaron y dijeron: cada uno de vosotros, y Jesús les dijo, cada uno de vosotros desata su buey o su asno en el día de reposo para darle de beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado con espíritu de enfermedad, ¿no debería ser libre de su ligadura en el día de reposo? Jesús identificó la enfermedad como un espíritu, pero un espíritu de Satanás que viene a oprimir las personas. Hoy no va a dejar que el lazo de Satanás a través de la enfermedad le siga fastidiando la vida. Cuando termine de contar 3, van a dar ese grito de guerra bien fuerte, bien prolongado, y en ese grito va a sentir que toda la enfermedad sale, y la cruz de Jesús que está al frente suyo, encima suyo, va a absorber la enfermedad, y ahí en la cruz quedará destruida. ¿Listos? 1, 2, 3. Ahora levanta los brazos y adórale a Él y dile: te doy gracias. Te doy gracias, muchas gracias por lo que has hecho y lo que harás en mí y lo que harás en mí. Te doy gracias, muchas gracias